siniestro es cobrar o $10.000 o cobrar $100.000, y eso en muchos de los esquemas de los clientes no está aclarado. Cuando te comparan decís, bueno, estamos focalizando un precio y no, hagamos un parate y veamos bien qué es lo que estamos comparando. Comparemos, o sea, qué cobertura tenés, cómo funciona la resiembra, cómo funciona, a dónde arranca la cobertura plena. Y esto un poco explicar dónde estamos, ¿no? Hoy la cobertura de granizo, que trae incendio y resiembra, tiene una etapa temprana donde la cobertura es del 20% de la suma asegurada, pero también en algunas compañías es del 20% del daño, en otras es del 30%. O sea, ver bien esta parte donde también es donde la mayor cantidad de tormentas es la que afecta, ¿no? Una soja sembrada en octubre, noviembre, en mediados de noviembre, diciembre, ya tiene las tormentas. Bueno, generalmente las tormentas de noviembre pegan o en B3 o B5 palo con cobertura de resiembra o cobertura plena, y ahí es cobrar, como decíamos, cobrar o $10.000 o cobrar $100.000. Y bueno, según las compañías tenemos a ver en la otra filmina. ¿Querías actualizar un poco? No, la anterior volverías. A ver. O sea, la cobertura se divide en dos. Desde que nace hasta generalmente estados reproductivos, floración, tenés sublimitada la suma al 20%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Tenés un siniestro en esa primera etapa, con la cobertura básica, digamos, sin ninguna extra prima, como máximo vas a cobrar hasta el 20% del daño. Ahí tenés un quiebre que, digamos, según la compañía, de ahí en adelante empezás a estar cubierto por el 100% de la suma asegurada. No, vos hacías diferencia recién entre algunas que te cubrían el daño y otras que te cubrían la suma asegurada. Esa es la primera etapa. En la primera etapa, la compañía te dice, yo te doy resiembra del 20%. Bueno, pero decime cómo funciona. La mayoría del mercado, la resiembra del 20% significa que vos cobrás el daño tasado con un máximo del 20%. O sea, vos tenés un daño del 10%, cobrás el 10%. Tenés un daño del 100% en esa primera etapa, cobrás 20%. Digamos, es un techo máximo de indemnización. Eso es cuando es 20%, hasta el 20% del daño. Otras compañías te dicen, bueno, yo te pago el daño que vos tengas, pero por el 20% de la suma. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un daño del 10, yo te pago el 20 del 10, te pago el 2. Vos tenés un daño del 50, te pago el 20 del 50, te pago 10. O sea, tenés un daño del 100, es lo mismo que tener la resiembra del 20, pues el 100 del 20, 20. Esas son las dos ramas que hay. Generalmente nosotros vendemos la cobertura de resiembra, que es límite máximo de indemnización 20%. O sea, te pago daño al año, como máximo te pago el 20%. Hay formas de que ese techo del 20 sea del 40 o del 50 o del 100 con extra prima, digamos. Eso es la forma de mejorar la suma asegurada en la primera etapa. La básica es 20. ¿Qué cambia entre compañía y otra? Es el quiebre cuando pasa del 20 al 100. Cuanto más antes arranque la cobertura es mejor, a mismo precio es mejor. Por ejemplo, en soja hay compañías que tienen inicio de cobertura, lo que se llama inicio de cobertura plena en B7, o sea, 7 nudos. Otras lo adelantaron a 5 nudos, digamos. 5 nudos es mejor que 7. En maíz hay algunas que arrancan en B8, otras en B5, digamos. Hay que fijarse bien eso, dos cosas: qué cobertura de resiembra tiene y qué inicio de cobertura plena tiene. Una vez que entras en cobertura plena son todas iguales, casi todas iguales, pero digamos, es un periodo, el primer periodo es un periodo muy sensible, porque es el periodo donde se dan las tormentas. Hay que fijarse cómo indemniza y hay que fijarse también qué suma asegurada le pone al cliente, porque por ahí la suma asegurada son solamente los costos y el 20% de los costos no le alcanza para nada al tipo. O sea, o subís el porcentaje de resiembra o subís la suma, porque tiene un siniestro, tiene que resembrar y va a quedar, digamos, en la primera etapa queda infrasegurado. Repito, después cuando arranca la cobertura plena es fundamental, B5, B7, R1, y después ya cuando estás en cobertura plena, lo único que puede cambiar es que hay compañías que, estando en cobertura plena ya
el cultivo está en floración, digamos, en etapa reproductiva, hay compañías que, si el cliente todavía ahí tiene tiempo de resembrar, en vez de pagarte el 100% de las sumas por el daño que vos tengas, te lo limita al 80 o al 60. Eso también prestar atención porque el cliente sale perjudicado. Si hace una resiembra, le van a pagar el 60%. O sea, hay dos resiembras. 80. La resiembra en la etapa temprana y la resiembra en cobertura plena. Si hay una piedra a medio fin de año, donde ya las hojas están en R1, digamos, están reproductivos, y el cliente dice, bueno, me da para un segundo cultivo, no quedó nada, resiembro, según la compañía que se trate, si hay compañías donde el flaco ahí resiembra y te pagan el 80% de la suma. Dicen, no, pará, vos vas a tener 2 cosechas, la forma de achicar que vos no tengas 2 cosechas es, te limito al 80 o te limito al 60. ¿Y la segunda no te paga el 20 encima ahí? La segunda es un caso aparte. No, Si querés lo explico. no sé vos. La segunda tiene una cobertura que ellos te cotizan granizo, no te dicen estado fenológico cuando arranca la cobertura plena, está siempre en cobertura plena. Arranca la cobertura a los 5 días, estás por el 100% de la suma. Tradicionalmente era así. Ahora, estás por el 100% de la suma. Ahora, si vos resembrás en cualquier momento, acá, donde tengas tiempo de resembrás, estás en cobertura plena, pero te pago el 20. O sea, estás siempre en resiembra o siempre en cobertura plena, según si resembrás o no. Si resembrás, cobras el 20. O sea, si quedás asegurado con el cultivo resembrado. Nos encontramos con tasas de la segunda que dicen estás cubierto al 100 desde el principio. Estás cubierto al 100 desde el principio, sí, perfecto, está buenísimo. Estoy cubierto al 100 siempre y cuando no resiembre. Ahora, si yo resiembro, estoy cubierto al 20. Por eso no distinguen, no te dicen, che, en vez de te arranca el 100% de la suma. Estás siempre el 100% de la suma. Si resembras, estás en 20 de la suma. Deberías tener una suma asegurada altísima para que se justifique tenerla, me parece. Sí, igual la suma asegurada altísima, la compañía te la limita. Pues debería ser que tendrías que cubrir el rendimiento. Sí, tal cual. Así ¿Cuál que, sería la tienen una clase sobre otra? ¿Cuál sería la y que si no resembras, te pagan el daño que tengas. No sé, no resembrar justamente en la etapa de resiembra, no te esperás cuando resiembra se puede hacerlo, ¿no? Pero está y por ahí no está una tan... soja tardía en Entre Ríos, Sí. después en el verano, niña, no te llueve, podés no resembrar. Sí, cobras bien y no resembras. Y cobras todo. No, Claro. era no era la segunda, era otra compañía, compró el 20% y no pudo resembrar porque venía un verano seco y no pudo sembrar la soja de vuelta porque tenía agua. O sea, hace ruido ese producto en el sentido de que te dicen, vos estás asegurado siempre al 100. Sí. Si yo tuviera la vereda enfrente atacando esa cotización, le digo, estás siempre asegurado al 20 y si resembrás, o sea, al revés. Claro. De dónde te pare. Depende de donde te pare. Si la tengo que vender, digo, estás asegurado al 100 siempre y cuando no resiembra. no resiembra.